Masejet Baba Batra Daf Kuf Yud Zayin Amud Alef 117a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Benot Tzelofchad Natelu Sheloshah Halakim Ben Achala Chelek Aviem She'aya Im Yotzei Mitzrayim Vechelko Im Echav Benichse Hefer Veshe'aya Bechor Notel Shene Halakim. Nos dice la Mishnah: las hijas de Tzelofchad recibieron por herencia 3 partes, 3 porciones en la tierra de Israel. ¿Cuáles son esas 3 partes y por qué recibieron 3 partes? Explica la Mishnah. La primera parte que recibieron en la tierra de Israel es la parte que le pertenecía al padre de ellas, o sea, Tzelofchad. Tzelofchad salió de Egipto. Ya que fue Yotzei Mitzrayim, ya que salió de Egipto, Tzelofchad se merece una parte de la tierra de Israel. Por lo tanto, una vez Tzelofchad fallece, pues esa parte va hacia las hijas. Esa es la primera parte. La segunda parte que recibieron estas niñas, las hijas de Tzelofchad, es por el abuelo, el papá de Tzelofchad, llamado Hefer. Hefer muere. ¿Y quién hereda a Hefer? Los hijos. ¿Sí? Entre esos hijos, ¿quién está? Tzelofchad. Esa parte que hubiese recibido Tzelofchad va ahorita ¿para quién? Para las hijas. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte que recibieron es también por Hefer. Porque Hefer cuando muere deja hijos. Pero Tzelofchad tenía algo especial, que era que Bechor era primogénito. Entonces no nada más recibe una parte igual que los demás hijos, o sea, igual que los demás hermanos de Tzelofchad, sino recibe ¿qué? Doble porción. Y esas 2 porciones, la primera como un hijo normal y la segunda por ser primogénito, ¿sí? Van hacia las hijas. Una vez Tzelofchad fallece, van hacia las hijas. Es por eso que las hijas de Tzelofchad recibieron por herencia 3 partes, 3 porciones en la tierra de Israel. Repito, la primera, que es la parte de Tzelofchad, que se merecía. La segunda y la tercera, que viene por Hefer, por el abuelo, que eso, cuando muere Hefer, debería haber llegado a Tzelofchad, pero ya que Tzelofchad falleció, le va a las hijas de Tzelofchad, nietas de Hefer. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tnan, que mande amarle Yotzei Mitzrayim Nitchalka Aretz. Dice la Gemara, ¿cuál es la primera parte que mencionamos en la Mishnah que recibieron las hijas de Tzelofchad? La parte de Tzelofchad mismo. ¿Por qué Tzelofchad se merecía una parte? Dice la Mishnah, Shehaya im Yotzei Mitzrayim, porque él salió de Egipto. Y el que sale de Egipto tiene mérito a recibir una parte en la tierra de Israel, dentro de su tribu, pero una parte dentro de su tribu en la tierra de Israel. ¿Sí? O sea, que nuestra Mishnah opina claramente, como la opinión que dice que a quién recibe una parte en Israel, los que salieron de Egipto. Está escrito claramente en nuestra Mishnah. Dice la Gemara, pero eso es un mahloket. Nuestra Mishnah opina como esta opinión, que vamos según los que salieron de Egipto, y Tzelofchad salió de Egipto, por eso tiene una parte, por eso esa parte cuando muere va a las hijas. Pero eso es un mahloket. Dice la Gemara de Tania, Rabbi Yoshia Omer, ליוצאי מצרים התחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו. אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה? לאלה כאלה להוציא את התפלים. רבי יונתן אומר, לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה. אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם. שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים, וכאן מתים יורשים חיים. אמר רבי משולך המשל, למה דבר דומה? לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת. לאחד יש לו בן אחד, ואחד יש לו 2 בנים, והלכו לגורן. זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד, וזה שיש לו 2 בנים נוטל 2 חלקים. ומחזירים אצל אביהם, וחוזרים וחולקים בשווה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, לאלו ולאלו נתחלקה הארץ, כדי לקיים 2 מקראות הללו. הכיצד? היה מיוצא מצרים נוטל חלקו עם יוצא מצרים, היה מבאי הארץ נוטל חלקו עם באי הארץ, מכאן ומכאן נוטל חלקו מכאן ומכאן. Expliquemos esta parte de la baraita. Dice la baraita, 3 opiniones a quién se le reparte la tierra de Israel. Primera opinión es Rabbi Yoshia,
Dice Rabbi Yoshia, como nuestra Mishnah, Leyotze Mitzrayim, el que salió de Egipto, el que estuvo en la salida de Egipto, él es el que recibe una parte en la tierra de Israel. ¿Y dónde lo aprendemos? Presten atención. La Torah en Bamidbar 26:55 dice: Lishmot matot avotam inhalu, heredarán según los padres. Y explico un poquito el contexto. Ahí la Torah está hablando al final de los 40 años que estuvieron en Egipto, en el desierto, ¿sí? Antes de entrar a Israel. Y ahí se hizo un censo, ¿sí? Y todos los que estuvieron censados en ese último censo, o sea, antes de entrar a la tierra de Israel, no estuvieron, los que estuvieron los que estuvieron en el primer censo al salir de Egipto, no estuvieron en el último censo que se hizo, ¿sí? Ya habían muerto, los que salieron de Egipto ya habían muerto. Entonces, en ese último censo que se hizo, hablemos del primero después de la salida y el último antes de la entrada, ¿sí? Entonces, en ese último censo, la Torah nos está hablando ahí en Bamidbar 26:55 y nos dice que Lishmot matot avotam inhalu, heredarán según las tribus paternas, o sea, según los de antes, o sea, según los que salieron de Egipto. Más adelante en la Gemara va a analizar cómo sabemos que son los que salieron de Egipto, tanto atrás, puede ser que es el papá que estuvo antes. Pero este pasuk, Lishmot matot avotam inhalu, que nos está hablando el final antes de entrar a Israel, el último censo que se hizo, antes de entrar a Israel, nos dice Lishmot avotam inhalu es según los que salieron de Egipto. Pero por otro lado, dice ahí mismo en Bamidbar 26, pero en vez de versículos 55, 53, dice la ele tejalek haaretz ben ajalá, a estos le dividirás la tierra. ¿A estos quiénes son estos? Los que están entrando a la tierra. O sea, según estos iríamos aparentemente y no según los de la salida. Entonces es contradicción. Dice, no. Dice Rabbi Yoshia, la tierra se divide según los que salieron de Egipto, como dice el pasuk 55. Pero el 53 dice la L, no es para enseñarte otra cosa. KL que se divide según la salida de los que salieron de Egipto, pero tienen que tener la edad de los que tienen hoy en día, o sea, de 20 en adelante. O sea, si uno salió de Egipto y tenía 15 años, a él no se le da la tierra. ¿Sí? Y por eso se dice el pasuk la L, ¿sí? O sea, como estos que están siendo contados en el último censo, que quién estuvo contado, nada más de 20 en adelante, como estos, los que estuvieron en la salida de Mitzrayim, esos son los que reciben, mayores de 20. ¿Sí? Entonces repito, Rabbi Yoshia dice, Lishmot matot avotam inhalu, según los ancestros, los padres anteriores a la salida de Mitzrayim. ¿Sí? Pero está escrito la L, no. Los que salieron de Mitzrayim reciben una tierra mientras que tengan la misma edad del censo actual, del último censo que se está haciendo, que son de 20 en adelante. Así opina Rabbi Yoshia. O sea, quedan excluidos los que salieron de Mitzrayim y tenían que menos de 20, 15 años, 18 años, etc. Así opina Rabbi Yoshia. Qué importante, antes de seguir con las próximas opiniones, nuestra Mishnah, que dice que Tzelofhad amerita, tiene que recibir una parte por estar en la salida de Egipto, como quien va. ¿Cómo es esta opinión de Rabbi Yoshia? Segunda opinión, Rabbi Yonatán. Rabbi Yonatán dice, no. ¿Quién recibe partes en la tierra de Israel? El que entró a la tierra de Israel. Ahí es que se divide. ¿Quién entró y tiene 20 años? Ese recibe una parte. ¿Sí? ¿Y dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yonatán del pasuk 53, que dice la L tejalek haaretz, a estos del último censo se le dividirás la tierra, más que a estos y no a otros. Pero ¿qué vas a hacer con el pasuk 55 que dice Lishmot matot avotam inhalu? Escuchen bien, dice, para enseñarte algo interesante, aquí se revierte un poquito el tema. Dice Rabbi Yonatán lo siguiente: normalmente una herencia es de quién a quién, del difunto, del fallecido, al vivo, dependiendo cuál es el familiar, el fallecido al vivo. Aquí la herencia funciona también al revés, del vivo al fallecido. O sea, Rabbi Yonatán opina que los que entran a la tierra de Israel, ellos son los que reciben la parte. Los que, dependiendo de la edad que tiene, si tiene más de 20 años, reciben una parte en Israel. Pero no reciben esa directamente. ¿Sí? Cada uno que tenía 20 años en adelante recibe una parte. Después de ahí, que son los que están vivos,
regresan todo lo que cada uno recibió hacia los ancestros y nuevamente se dividen en equivalente. Rebbe dice un ejemplo y lo vamos a entender un poco mejor. Dice, ¿qué pasa? Dos hermanos Kohanim que vivían en la misma ciudad. Un hermano, el primer hermano Cohen tiene un hijo y el segundo tiene 2 hijos. Y pactaron entre ellos que todo lo que se van a dividir entre ellos equivalentemente en todas las terumot y masot que reciban. ¿Sí? Bueno, van los hijos a las cosechas y el primer Cohen que tiene un solo hijo recibe solo una parte. Y el segundo Cohen que tiene 2 hijos recibe ¿qué? 2 partes. Pero ¿qué pasa? Pactaron que se van a dividir igual. O sea, una vez que reciben 2 partes el segundo y una parte el primero, se mezclan y después como se dijeron que se van a dividir equivalentemente, cada uno recibe ¿qué? 1,5. Entonces sí, aquí también. Cada uno que entra a Israel, la según ellos son los que reciben una parte de la tierra de Israel. Pero ¿qué dice el pasuk Lishmot Matot Avotam que vamos según la salida de Mitzrayim? No, lo que cada uno recibe según lo que ahorita hay, pero una vez recibe cada uno, va a los ancestros y se vuelve y se divide entre todos iguales. Así opina Rabbi Jonathan. Tercera opinión, Rabbi Shimon ben Elazar. Dice Rabbi Shimon ben Elazar, ¿sabes a quién se le dividió la tierra de Israel? ¿A quién se le dio la tierra de Israel? Se le dio la tierra de Israel a los 2. Al que salió de Egipto, se merece una parte de la tierra de Israel. Y al que entra a la tierra de Israel, también se merece una parte. Y así podemos entender los 2 pesukim. El 55 que dice Lishmot Matot Avotam, Yetziat Mitzrayim. Ahí, ellos. Y la L, los que están ahorita en el último censo, ellos también reciben una parte. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué? ¿Cómo puede ser que a los 2? ¿Cómo puede ser? Explica la Gemara, explica la Baraita, la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, esa es la tercera opinión. Te voy a explicar. Si hay una persona que salió de Egipto, ¿sí? Y él obviamente no entró a Eretz Israel porque todos murieron como dijimos, ¿sí? Y esa persona que salió de Egipto tenía más de 20 años, ¿sí? Y tuvo hijos en el desierto. Y murió antes de entrar. Y los hijos cuando entran a la tierra de Israel tienen menos de 20 años. Entonces reciben ¿por qué? Por el papá. Porque por entrar a Israel ahorita no reciben porque tienen menos de 20 años. ¿Pero por qué sí reciben? Porque el papá estaba vivo cuando salieron de Egipto y el papá tenía más de 20 años. Por otro lado, si entró a la tierra de Israel, ¿sí? Si entró a la tierra de Israel y no salió de Mitzrayim, o sea, entró a la tierra de Israel, recibe por entrar a la tierra de Israel y no salió de Mitzrayim, o sea que el papá, ni el papá había salido de Mitzrayim, murió en Egipto y él cuando salió era menos de 20 años, entonces no recibe por Mitzrayim, nada más recibe por que ahorita están entrando a la tierra de Israel. Y por otro lado, hay una tercera opción que reciba doble, por la salida de Mitzrayim y por la entrada de Israel. ¿Cuándo? Por ejemplo, el Rashbam dice 2 explicaciones, voy por la segunda. Cuando salió de Egipto, cuando tenía más de 60 años. ¿Sí? Los que murieron son los que tenían entre 20 y 60. Se salió de Egipto cuando tenía más de 60 años, merece. Y después entró a la tierra de Israel, también merece, doble. Sí, porque salió de Egipto y también entró a la tierra de Israel. Así dice Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces tenemos 3 opiniones, repitamos las 3 opiniones brevemente. Rabbi Yoshia dice, vamos según los que salieron de Egipto. Lishmot Matot Avotam, el versículo 55 es el principal. ¿Qué vamos a hacer con la L? El versículo 53, la L Tejalek, el último censo. No, lo que se refiere es que tiene que tener la condición de KL, que vamos según los que salieron de Egipto, pero tenían que tener la edad de los del censo último, o sea, de 20 en adelante. Segunda opinión, Rabbi Jonathan dice, no, vamos según los que entraron a Israel. Los que entraron a Israel, ellos reciben una parte. O sea, que vamos como el versículo 53, ¿qué vamos a hacer con el 55 que dice le matot avotam, que tiene que ver con Yotzei Mitzrayim? No, se refiere que se revierte, una vez reciben, va a los ancestros y otra vez se hace una nueva división, para que todos tengan equivalentes en esos
en esas descendencias, como el ejemplo de Rebi con los Kohanim, etc. Y tercera opinión, Rabbi Shimon ben Elazar, los dos. Es correcto que el que recibe tierra de Israel, ¿quién? El que salió de Egipto, y también el que entró a Israel. Hay unos casos que solo recibe una, o sea, solo por salir de Egipto. Hay otros casos que recibe por entrar, y otros casos que recibe por entrar y por salir de Israel y por entrar a Israel. Sigue diciendo la baraita, Meragelim Yoshua Bekalev natlu chelkam mitlonenim vadat korach lo haya lahem chelek baaretz. Habanim natelu bizchut avi aviem u bizchut avi imotehem. Culmina la baraita diciendo los Meragelim. ¿Quiénes son los Meragelim? Los espías. Ellos también merecían, salieron de Egipto, entonces merecían una parte. ¿Sí? Según la opinión de que vamos, según la salida de Egipto, merecen una parte. ¿Quién agarró esa parte? Como se portaron mal y pecaron, Yoshua y Caleb, ambos recibieron, aparte de la parte de ellos mismos, recibieron ¿qué? La parte de los demás espías. Esto es respecto a los espías, o sea que ellos por portarse mal no recibieron esa parte. También según la opinión que damos, según los que salieron de Egipto, ellos salieron de Egipto, no recibieron parte en Israel, pero, o sea, ellos obviamente no, ni su descendencia recibieron esa parte, me refiero, sí, por los espías. O sea, la parte de los espías mismos no la recibió su descendencia. ¿Quién la recibió? Yoshua y Caleb. Si Yoshua y Caleb, aparte de recibir la parte propia de ellos, también recibieron la parte de los espías. Y respecto a los quejosos, los que reclamaban, si hay gente que reclama, los que reclamaban, vamos a ver más adelante en la semana, en la próxima clase, quiénes son estos que reclamaban. Y los que estaban en Adat Korach, ¿cómo se dice Adat Korach? La congregación de Korach, ellos no recibieron en absoluto una parte en la tierra de Israel. ¿Qué pasa con los hijos de los espías? O los hijos de los que reclamaban, o los hijos de Adat Korach, de la congregación de Korach. ¿Recibieron una parte en la tierra de Israel o no? Sí, podrían recibir por mérito, no de su papá, porque el papá no recibió, el espía papá, o el quejosos, o el de la congregación de Korach, no, por el mérito del papá no, pero por el mérito del papá. Sí, que salió de Egipto, cada uno según su opinión, sí, que salió de Egipto en este caso, ¿correcto? Él recibió esa parte pertinente. O por el mérito del papá de la mamá, ¿sí? Por el mérito del papá de la mamá, cuando la mamá de él, de este hijo, no tenía hermanos, entonces ¿quién hereda? Entonces la mamá podría haber heredado a el abuelo y así pasarlo al hijo, ¿sí? Así nos dice la baraita. Y nuevamente repito, nuestra Mishnah que dice que Zelofhad se merece una parte por salir de Egipto, va como cuál opinión, como la primera opinión, que es Rabbi Yoshia, que vamos según el pasú que dice Lishmot matot avotam, según los ancestros en salida de Mitzrayim, ellos son los que ameritan a que reciban una. Los que salieron de Egipto son los que salieron de Mitzrayim de Egipto, son los que merecen una parte. Seguimos. Mai mashma de lishmot matot avotam biyotze Mitzrayim ketiv. Dilman lishvatim ka'amar la. Dichtiv venatati ota lachem morasha ani Hashem. Yerusha ilachem avotechem. Uleyotze Mitzrayim ka'amar lehu. Ahorita la Gemara analiza lo siguiente. Según todas las opiniones, en la baraita, las tres opiniones, ya sea Rabbi Yoshia, o ya sea Rabbi Yonatan, o ya sea Rabbi Shimon ben Elazar, todos están de acuerdo que el pasuk 55 que nos dice Lishmot matot avotam, que vamos según los ancestros, los padres, se refiere a ¿qué? A los padres que estuvieron presentes cuando en Yetziat Mitzrayim, en la salida de Egipto. Pregunta la hermana, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que se refiere a los que los que estaban presentes en la salida de Egipto, esos son los que reciben una parte en Israel? Puede ser que se refiere que se refiere a las tribus, o sea, que nos viene a enseñar que la tierra de Israel va a estar dividida entre las tribus, o sea, entre los ancestros, entre las tribus equivalentes, y de cada tribu, cada uno recibe una parte. O sea, ¿por qué tú entiendes de que este pasuk, Lishmot matot avotam, todos entienden que Lishmot matot avotam te hace referencia a qué? A Yotzei Mitzrayim, a las salidas de Egipto. Solo que el primero dijo que eso es literal lo que te viene a decir, entonces vamos según eso. El segundo te dice no, te viene a decir nada más que se regresa. La tercera opinión dice a veces sí, a veces no, pero todos entienden que el Lishmot matot avotam se refiere a qué? A la salida de Egipto. ¿Cómo sabes que se refiere a esa gente? Lo único que está escrito es avotam, los padres, puede ser que se refiere a las tribus.
Dice la Gemara, hay otro pasuk. Hay otro pasuk que nos dice, Venatati otalahem morashani Hashem. ¿Sí? Que la tierra de Israel se entregará a ustedes como herencia, yo soy Dios. O sea, que será entregada para ustedes, así es el pasuk, así nos dice Hashem, la tierra de Israel será entregada como herencia de sus padres. ¿Y a quién fue dicho ese pasuk? Venatati otalahem. ¿Dónde está escrito ese pasuk? Shemot, capítulo 6, versículo 8. ¿Y a quién fue dicho? Los que salieron de Egipto. Entonces, seguro que la herencia de la tierra de Israel, si es algo de Abotam, ancestros, se refiere a quién, no a las tribus o a eso, sino a quién, a los que salieron de Egipto. Entonces, por eso todas las opiniones entienden que el versículo 55, cuando nos dice Nishmot Matot Abotam, se refiere a qué, a la salida de Egipto, y cada uno juega con eso para explicar o como fuente para su propia opinión o como responderla, pero todos están de acuerdo que Nishmot Matot Abotam hace referencia a los que salieron de Egipto. Vamos a sacar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.